Comenzamos como hemos indicado, el análisis económico, y para ello, si vemos el enunciado, podemos observar que nos encontramos con unos datos de balance y por otro de la cuenta de resultados. Para los datos del balance vemos que aparecen en este caso el activo no corriente, el activo corriente, pertenece al activo, el capital, las reservas, al neto patrimonial, el pasivo no corriente y el pasivo corriente a pasivo. Nos dan los ingresos de explotación, los gastos de explotación, son de la cuenta de resultados y nos indican cuánto cuesta la deuda a un 4% de tipo de interés y cuál es el tipo impositivo de un 30%. Para calcular, primero nos piden la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera y luego comentarlos. Para calcularlos, lo primero, hay que ser muy sistemático, es recordar la fórmula, la de la rentabilidad económica, el beneficio antes de intereses y de impuestos partido del activo total. El beneficio antes de intereses y de impuestos es el beneficio de explotación. Y el activo, pues en este caso, el activo podemos calcularlo sumando el activo no corriente y el activo corriente. Bueno, pues si vemos en el balance, podemos sumarla 150.000 más 50.000. Obtenemos 200.000 de activo, ya tenemos el denominador. Por otro lado, si tenemos los ingresos de explotación y los gastos de explotación, 160.000 menos 90.000, podemos calcularlos también, que serán de 70.000. O sea que la primera parte del primer apartado es bastante simple, dado que los datos aparecen simplemente para ser sumados o restados. Luego la rentabilidad económica será igual a 70.000 de lo que hay beneficio antes de intereses y de impuestos partido por 200.000. No estriba mucha más dificultad. Recordar siempre que en este tipo de problemas necesitamos datos del balance y de la cuenta de resultados. La rentabilidad económica nos mide la actividad de la empresa, a lo que se dedica, a la explotación, y el objeto social, y observamos que sale 0,35. Si se expresa en porcentaje, simplemente multiplicarlo por 100 sería un 35%. Para el cálculo de la rentabilidad financiera recordamos su fórmula, el beneficio después de impuestos partido por los recursos propios. Observamos en el enunciado y el beneficio después de impuestos, el beneficio neto no nos han dado lo que es el beneficio antes de intereses y impuestos y una serie de datos para que podamos calcular el beneficio después de impuestos, es decir, el beneficio que se calcula después de restar, que queda, después de restar los intereses y también los impuestos. Los recursos propios los tenemos en la suma del capital de reserva, que son los datos que tenemos de neto patrimonial, en este caso 120.000 más 30.000, es decir que el neto patrimonial pues es de 150.000. Así tenemos ya numerador y denominador. La rentabilidad financiera nos mide la rentabilidad del accionista, el rendimiento que le sacan los socios a los capitales aportados y esa reserva, beneficio no distribuido que queda en la empresa con motivo de una autofinanciación interna de enriquecimiento. Y bueno, sabemos entonces que son 200.000, tenemos que calcular el beneficio después de impuestos. Sabemos el beneficio antes de intereses y impuestos. Si le restamos los intereses, la i de byte pues desaparecerá. Le vamos a restar los intereses y obtendremos lo que es el beneficio antes de impuestos. Observamos como la i es de intereses, la t de tributos, impuestos. Vamos a restarle los intereses y obtendremos el beneficio antes de impuestos. ¿Cómo? Si le restamos los impuestos, el beneficio antes de impuestos, pues ya lo tenemos en vez de antes, después de impuestos, el beneficio después de impuestos. El dato del beneficio antes de intereses de impuestos lo tenemos ya. Vamos a calcular primero los intereses, que será el tipo de interés por la deuda. El tipo de interés nos lo da en el enunciado,
que nos indica que es de un 4% en tanto por ciento. Si lo pasamos a tanto por 1, tipo de interés 4%, si lo pasamos a tanto por 1 será un 0,04. La deuda viene representada por la suma del pasivo no corriente y corriente, 40.000 más 10.000 son 50.000. Luego el 0,04 por 50.000 nos da un total de 2.000 euros. Ya tengo el beneficio entre intereses y de impuestos que lo hemos calculado antes para la rentabilidad económica, que es de 70.000, y le restamos los 2.000 de los intereses. Entonces nos va a quedar 70.000 menos 2.000, 68.000, que es el beneficio antes de impuestos. ¿Y los impuestos cómo se calcula? Pues justamente si es el beneficio antes de impuestos, de ese beneficio el 30% se lo va a quedar a Hacienda y el 70% es lo que se quedará a la empresa. Bueno, pues el impuesto será el tipo impositivo por el beneficio antes de impuestos, es decir, el 0,3, que es el tipo impositivo que nos da el enunciado, impuesto de sociedad de un 30%, multiplicado por el beneficio justo que hemos calculado, el de antes de impuestos. Es decir, el 0,3 multiplicado por 68.000. Y eso nos da un total de 20.400. Ya se lo podemos restar. Y lo que obtenemos así es el resultado del ejercicio, el que aparece en balance justo antes de que se haga reparto de dividendos, otra forma de reservas, el beneficio, después de impuestos, beneficio neto. Y ya podemos calcular la rentabilidad financiera, que sería pues ese 47.600 de ganancia neta, partido por los recursos propios neto patrimonial, que también nos da en el enunciado, que son de 150.000. Y eso nos da una rentabilidad financiera de 0,3173. En porcentaje, aunque veis muchos dígitos, sería un 31,73% si multiplicamos por 100. Para su comentario, pues lo que vamos a hacer es, y volvemos a escribir la fórmula de la rentabilidad económica, beneficio antes de intereses y de impuestos partido por el activo total, pues nos encontramos que el valor de, vamos a colocar el valor del numerador, la cantidad, en el activo 1 y colocamos el 0,35. ¿Y esto qué significa? Que por cada euro de inversiones que hay en la empresa, hay un 35 céntimos, 0,35 euros de beneficio bruto, es decir, de ganancia de la actividad, de la explotación a la que se dedica la empresa, su objeto social. La ganancia procedente de la actividad. Es una rentabilidad alta si comparamos con cualquier inversión a plazo actualmente, en el contexto actual de crisis. Es un valor bastante bueno. Claro que a una empresa le exigiremos una mayor rentabilidad. Si miramos en las cotizaciones en bolsa, veremos que supera con creces los valores más representativos. Para el cálculo de la rentabilidad financiera, recordamos la fórmula: el beneficio neto, el beneficio después de impuestos, partido por los recursos propios. Nos salía 0,3173. Relacionamos numerador con numerador, poniendo 1 en el denominador, que no afecta. Hacemos este razonamiento de dividir por 1 para poder comprender, hacer un razonamiento entre por cada euro de financiación en recursos propios que aportan los socios junto con la reserva, se proporciona una ganancia neta, es decir, una ganancia habiéndolo pagado todos los gastos de explotación, todos los gastos financieros, y también habiéndole pagado el impuesto a la sociedad, queda
pues una ganancia neta de 0,3173 euros por cada euro de financiación propia, repito. También es alto. Recordar que en el negocio cuando se endeuda, el coste de la deuda un 4%, entonces la rentabilidad económica debe ser superior a ese 4% para que ejerza un efecto positivo en el rendimiento. Bueno, con esto pues queda explicado también este problema.